La gran pantalla mostraba estrellas pasando mientras las naves terrestres disminuían su velocidad. Eric Barnes se mantuvo firme cuando el barco llegó al punto de encuentro. Este fue el momento más grande de la humanidad. Después de años de trabajo, los humanos finalmente construyeron barcos que podían viajar más rápido que la luz. Ahora estaban a punto de reunirse por primera vez con el Consejo Galáctico. «Estamos aquí, embajador», dijo el capitán del barco. «La estación del Consejo está enviando instrucciones de atraque». Eric asintió. Se alisó el uniforme y miró a su equipo. Lisa Nichols, la experta jurídica, revisó su tableta por última vez. Estudió Derecho Espacial durante 20 años, aunque hasta hace poco todo era teoría. «Recuerden», le dijo Eric a su equipo, «hoy representamos a toda la Tierra. Estamos aquí para escuchar, aprender y proteger nuestros intereses». El barco atracó con un ruido sordo. Cuando se abrieron las puertas, Eric vio extraterrestres por primera vez en la vida real. El representante de Citeri. Un ser alto, azul y de 4 brazos los esperaba. Su piel parecía estar hecha de finas escamas que captaban la luz. «Bienvenidos, humanos», dijo el extraterrestre a través de un traductor. «Soy Sorlak, voz del Consejo. Esperamos muchos ciclos para que los de tu especie se unieran a nosotros entre las estrellas». Eric dio un paso adelante y se inclinó levemente. «Gracias por la bienvenida. Soy el embajador Eric Barnes de la Tierra. Nos sentimos honrados de estar aquí». El recorrido por la estación sorprendió al equipo de Eric. 32 especies diferentes de toda la galaxia tenían representantes aquí. Algunos parecían casi humanos. Otros eran tan diferentes que Eric no sabía qué parte era su cara. La estación en sí era enorme, con jardines, zonas para sentarse y una enorme sala donde se reunía el consejo. En esa cámara, Eric y su equipo tomaron sus lugares. Los miembros del consejo se sentaron en semicírculo con las especies más antiguas en el centro. Exorlak explicó que los Sithers fundaron el consejo hace 40.000 años. Desde entonces, han guiado a especies más jóvenes hacia la comunidad galáctica. Preparamos el Tratado de Integración Estándar. Torlak dijo que apareció un documento en las pantallas frente a los humanos. Todas las especies nuevas han firmado esto para unirse a nuestra comunidad pacífica. Describe el intercambio de recursos, el intercambio de tecnología y los acuerdos de defensa. Eric asintió con la cabeza a Lisa, quien comenzó a leer el documento con atención. Los miembros del consejo observaron, aparentemente confundidos por el retraso. ¿Hay algún problema?, preguntó un extraterrestre parecido a una planta verde. El tratado es estándar. Todas las especies firmaron en el primer contacto. En la Tierra leemos los acuerdos antes de firmarlos. Eric explicó cortésmente. Pasó una hora. Los miembros del consejo estaban intranquilos. Finalmente, Lisa levantó la vista, con expresión seria. Embajador, le susurró a Eric, este tratado es terrible para la Tierra. La sección 12 les daría acceso a todos nuestros recursos con un pago mínimo. La sección 17 limita nuestra construcción naval. La sección 23 colocaría a sus asesores en nuestro gobierno. Eric frunció el ceño y leyó las secciones, señaló. Su rostro se endureció al comprender lo que realmente significaba el tratado. La Tierra se convertiría básicamente en una granja y una fábrica para las especies más antiguas. Se levantó. La habitación quedó en silencio. Respetado consejo. Eric dijo con firmeza, la Tierra no puede aceptar estos términos. Este tratado nos convertiría en ciudadanos de segunda clase en la galaxia. Vinimos aquí como iguales, no como sirvientes. Un silencio de asombro llenó la habitación. Los miembros del consejo se miraron sorprendidos. Algunos parecían enojados, otros confundidos. Rechazar. Ninguna especie ha rechazado jamás el tratado de integración. Dijo Sorlak, frío vacío. Así funciona la galaxia. Las especies más jóvenes reciben orientación y protección. A cambio, aportan recursos para un bien mayor. Eso no es lo que dice. Eric respondió. Este tratado quitaría la libertad y los recursos de la Tierra. No firmaremos. Los susurros se extendieron por toda la cámara.
Varias especies parecieron incómodas con la respuesta humana. Esto no tiene precedentes, afirmó Sorlac. El incumplimiento de las directivas del Consejo tiene consecuencias. ¿Nos estás amenazando?, preguntó Eric, manteniendo la voz tranquila. Estoy exponiendo hechos, respondió el extraterrestre. El gas relajado tiene orden. Este orden debe mantenerse. Eric recogió sus papeles. Entonces mantendremos nuestra independencia fuera de su pedido. La Tierra está agradecida por este encuentro, pero debemos rechazar su oferta. Cuando los humanos abandonaron la cámara, Lisa susurró, ¿qué pasa ahora? Eric parecía sombrío. Vámonos a casa y preparémonos. No creo que acepten nuestra decisión fácilmente. Detrás de ellos, el Consejo estalló en discusión. Por primera vez en miles de años, su sistema perfecto se vio desafiado y no tenían idea de cómo afrontarlo. Han pasado 6 meses desde la primera reunión de la humanidad con el Consejo Galáctico. La Tierra aprovechó este tiempo sabiamente. En una gran sala del Centro de Comando Espacial de la Tierra, la almirante Susan Kelly se encontraba frente a una mesa de líderes militares y científicos. El mensaje acaba de llegar, dijo con cara seria. El Consejo nos ha enviado un ultimátum. Debemos firmar su tratado de intercambio de recursos dentro de 30 días, o impondrán sanciones en la Tierra. La habitación quedó en silencio. Todo el mundo sabía lo que significarían las sanciones. La Tierra todavía era nueva en los viajes espaciales. Necesitaban materiales que solo se podían encontrar en otros mundos. ¿Qué pide exactamente el tratado?, preguntó uno de los líderes. Susan tomó una tableta. Quieren el 30% de todos los metales que extraemos, el 40% de nuestros elementos raros y preciosos para construir bases en Marte y nuestra Luna. El Dr. Alan Wright, el principal xenobiólogo de la Tierra, ha hablado. De hecho, esto es menos de lo que normalmente obtienen de nuevas especies. Deben estar preocupados por algo. Sobre nosotros, dijo Susan con una pequeña sonrisa. Nuestros exploradores han estado hablando con comerciantes de especies más jóvenes del Consejo. Parece que los humanos somos diferentes en un aspecto importante. Presionó un botón y apareció un escáner cerebral en la pantalla principal. Este es un cerebro humano durante una simulación de combate. Observe el patrón de actividad. Presionó otro botón. Y este es un cerebro aireado. Vea la diferencia. Los estándares eran completamente diferentes. Mientras que el cerebro humano se iluminaba en lugares aparentemente aleatorios, el cerebro alienígena mostraba patrones ordenados y predecibles. Comparamos escaneos de todas las especies conocidas. El Dr. Wright explicó que los humanos son únicos. Nuestros cerebros funcionan de maneras que las especies del Consejo no pueden predecir. Esto nos hace peligrosos para ellos, especialmente en la batalla. ¿Será por eso que parecen tan preocupados por el rechazo de sus tratados?, preguntó otro líder. Exactamente, respondió Susan. La mayoría de las especies evolucionan para ser lógicas, como el aireado CIT, o instintivas, como las frágiles. Los humanos mezclan los dos de una manera que nunca antes habíamos visto. Somos impredecibles, creativos y adaptables. Al otro lado de la galaxia, un oficial de inteligencia del Consejo llamado Besmore estaba presentando un informe similar al Comité de Seguridad Galáctica. Los humanos son diferentes. El oficial explicó, mostrando escáneres cerebrales similares a los que Susan había mostrado. No piensan como nosotros. No toman decisiones como nosotros. Sus doctrinas militares son caóticas según nuestros estándares. ¿Son una amenaza?, preguntó un miembro del Consejo. Potencialmente, respondió Besmore. Su tecnología es primitiva, pero su forma de pensar es peligrosa. Ven. Posibilidades que nunca consideraríamos. De vuelta en la Tierra, Susan estaba terminando su sesión informativa. El Consejo espera que sigamos las reglas que han seguido todas las demás especies, pero no somos como todas las demás especies. Entonces, ¿qué hacemos con el UL? ¿Me gustan?, alguien preguntó. Susan miró alrededor de la habitación. Lo rechazamos, como el primero, y nos preparamos. Durante las siguientes semanas, los científicos e ingenieros de la Tierra trabajaron día y noche.
Desarrollaron nuevas tecnologías que superaron los estándares del Consejo. Construyeron barcos con patrones de movimiento impredecibles. Entrenaron a pilotos para tomar decisiones que ningún extraterrestre esperaría. Cuando transcurrieron los 30 días, la Tierra envió su respuesta al Consejo. El mensaje fue breve. Earth rechazó respetuosamente su tratado. La respuesta del Consejo no tardó en llegar. Se prohibió todo comercio con la Tierra. Ninguna especie del Consejo podría venderles a los humanos o comprarles. Pero la Tierra estaba lista. Sus nuevas naves podrían viajar sin ser detectadas a través del espacio del Consejo. Sus comerciantes hicieron tratos con grupos rebeldes en mundos más jóvenes. Y lo más importante, sus científicos continuaron trabajando. En un laboratorio seguro, el Dr. Wright hizo un descubrimiento importante. Corrió emocionado a la oficina del almirante Kelly. Almirante, he estado estudiando arte y literatura de la especie del Consejo, dijo. Casi no tienen creatividad. Sus historias siguen patrones definidos. Su música utiliza fórmulas estándar. No innovan. Susan lo entendió de inmediato. Por tanto, la imprevisibilidad humana no solo es útil en la batalla. Es nuestra mayor fortaleza, concluyó el Dr. Wright. La creatividad es rara en la galaxia. Y tenemos más especies que cualquier otra que hayan encontrado. Susan sonrió. Entonces, mostrémosles lo que los humanos pueden crear, especialmente cuando alguien nos dice que no podemos hacer algo. Mientras la Tierra se preparaba para el próximo movimiento del Consejo, una cosa quedó clara. La humanidad no seguiría las reglas de nadie. Ha pasado un año desde que la Tierra rechazó el Tratado de Recursos. A pesar de las sanciones del Consejo, los humanos estaban bien. Encontraron formas de comerciar con los mundos fronterizos y desarrollaron nuevas tecnologías que no dependían de los recursos del Consejo. El Consejo Galáctico no estaba contento. Sus sanciones no funcionaron. Entonces intentaron un nuevo enfoque. El capitán Jack Murphy estaba en el puente de la Earthship para recibirlos. Su misión era patrullar los límites del espacio humano. Hoy algo era diferente. Un barco del Consejo esperaba en la frontera transmitiendo un mensaje de paz. Dicen que tienen un compromiso que ofrecer, dijo su responsable de comunicaciones. Quieren venir a la Tierra a hablar. Jack no confiaba en el Consejo, pero las órdenes eran órdenes. La nave del Consejo los siguió de regreso a la Tierra, donde esperaban los representantes. En la sala de reuniones, el máximo representante del Consejo sonrió a los líderes humanos. Era de una especie llamada Vex, de piel gris y ojos grandes. Entendemos sus preocupaciones con respecto a nuestros tratados anteriores, dijo Vex. Por eso creamos una oferta especial solo para humanos. A esto lo llamamos iniciativa de integración neural. Les mostró un pequeño dispositivo. Esta red neuronal ayudaría a los humanos a comprender mejor la cultura galáctica. Esto facilitaría mucho el comercio y la comunicación. Muchas especies los utilizan. El almirante Kelly parecía sospechoso. ¿Qué le hace esto exactamente a nuestro cerebro? Nada dañino. El Vex le aseguró. Simplemente ayuda a alinear patrones de pensamiento para mejorar la comprensión entre especies. Nos gusta que nuestros científicos lo estudien. Dijo Kelly. Los Vex parecían descontentos con esto, pero estuvieron de acuerdo. La doctora Olivia Martínez, la mejor neuróloga de la Tierra, estuvo a cargo de la investigación. 3 días después, el Dr. Martínez convocó a una reunión de emergencia. Su rostro estaba pálido mientras mostraba sus hallazgos. Este dispositivo no solo ayuda con la comunicación, explicó. De hecho, cambia la forma en que funciona el cerebro. Esto hace que los patrones de pensamiento sean más similares a los de las especies animales. ¿Nselo? Señaló un escáner cerebral. Este es un cerebro humano normal, que muestra nuestros patrones neuronales únicos. Ella mostró otro examen. Así es como se ve el cerebro humano después de usar el dispositivo. Observe cómo los patrones son más ordenados, más predecibles. Habla Jack Murphy, que había sido invitado a la reunión. Están intentando hacernos pensar como ellos. Peor aún, dijo el Dr. Martínez.
Los más afectados en el área controlan la creatividad y la toma de decisiones independiente. Este dispositivo haría a los humanos más complacientes y menos innovadores. Perderíamos precisamente las cosas que nos hacen únicos. La almirante Kelly se puso de pie, con la ira escrita en todo su rostro. No pudieron controlarnos con recursos, así que ahora están tratando de cambiar quiénes somos. Al día siguiente, la Tierra no solo rechazó el tratado neuronal, sino que hizo algo audaz. Transmitieron sus descubrimientos a todas las especies de la galaxia. El mensaje fue claro. El Consejo intentó cambiar fundamentalmente a los humanos sin su conocimiento. La respuesta fue inesperada. Varias razas de consejos más jóvenes han llegado secretamente a la Tierra. Firmaron tratados similares hace años. Ahora se preguntaban si ellos también habían sido cambiados. En la comisaría las reuniones se volvieron acaloradas. Por primera vez en 40.000 años, los miembros discutieron abiertamente entre ellos. Las razas más antiguas, lideradas por los Citari, insistieron en que la red neuronal era por el bien de todos. Las razas más jóvenes ya no estaban tan seguras. Desafortunadamente para nosotros, el representante Citari llamó al orden. Este problema humano debe ser contenido. Están causando desorden en todo el espacio del Consejo. Un representante de una raza más joven se puso de pie. Quizás deberíamos escucharlos, si sus afirmaciones son ciertas. Rechazan nuestros caminos. Falta dolorosa interrumpida. Difunden ideas peligrosas. Esto no puede continuar. De regreso a la Tierra, el almirante Kelly se reunió con los líderes de la Tierra. Nos hemos puesto en contacto con 7 especies más jóvenes del Consejo que están cuestionando sus tratados, informó. Quieren saber más sobre cómo mantenemos nuestra independencia. ¿Estamos iniciando una revolución? Alguien preguntó. Kelly parecía pensativa. No creo que hayamos empezado. Creo que ha sido construido durante miles de años. Simplemente les mostramos que era posible decir que no. Cuando la Tierra comenzó a formar alianzas silenciosas con estas razas más jóvenes, una cosa quedó clara. El Consejo Galáctico se enfrentaba a su primer desafío real en 40.000 años y la humanidad estaba en el centro de todo. La noticia se difundió rápidamente por todo el Comando de Defensa de la Tierra. Un gran grupo de naves del Consejo se dirigía hacia el Sistema Solar. Se autodenominaban Fuerza de Mantenimiento de la Paz, pero todos sabían lo que eso significaba realmente. El almirante Kelly se paró frente a la pantalla principal, observando los puntos que representaban la flota que se acercaba. Ella estaba esperando esto. El Consejo cedió con diplomacia. Ahora intentarían obligar a la Tierra a cumplir. ¿Cuántos barcos? Ella preguntó. 32 buques grandes, almirante, respondió su oficial táctico. Entrenamiento estándar de la Junta. Llegarán a nuestra línea de defensa exterior en 6 horas. Kelly asintió, envía la señal a todos los barcos. La operación Wildcard comienza ahora. A lo largo del sistema solar, la pequeña flota de la Tierra tomó posición. A diferencia de las naves del Consejo, que viajaban en formaciones apretadas y organizadas, las naves humanas estaban distribuidas en lo que parecía ser un patrón aleatorio. Esto era exactamente lo que Kelly había planeado. En uno de estos barcos, el piloto Nicole Harris comprobó sus sistemas por última vez. Su pequeña nave de ataque rápido estaba escondida detrás de un asteroide en el cinturón entre Marte y Júpiter. Otros 11 pilotos estaban igualmente escondidos en todo el sistema. Recuerda tu entrenamiento, dijo la voz de Kelly por encima de la calma. El Consejo se basa en sistemas de batalla de IA que buscan patrones y formaciones estándar. No utilizamos nada estándar. Esa es nuestra ventaja. La flota del Consejo entró en el sistema solar en perfecta formación de V. El barco líder transmitió un mensaje. Atención, naves terrestres. Esta es una misión de mantenimiento de la paz autorizada por el Consejo Galáctico. Apaga tus armas y prepárate para que te acerquen. La resistencia resultará en el uso de la fuerza. La respuesta del almirante Kelly fue breve. No reconocemos su autoridad en el espacio terrestre. Vete inmediatamente. El comandante del Consejo pareció sorprendido por la negativa.
Las grandes naves alienígenas avanzaron llevando armas. Esperaban que la flota de la Tierra atacara de frente o se retirara en formación. En cambio, no encontraron nada. ¿Dónde están?, preguntó el comandante del Consejo. Sus escaneos no mostraron grandes grupos de barcos. Fue entonces cuando Nicor y su escuadrón atacaron. 12 pequeñas naves rápidas salieron de escondites a lo largo del cinturón de asteroides. Se movían en patrones que ninguna IA de tablero táctico había visto antes. Cada conductor tomó sus propias decisiones, cambiando de dirección de manera que parecía aleatoria. Los sistemas de objetivos del Consejo no podían predecir dónde estarían las naves humanas. Sus armas dispararon y fallaron una y otra vez. Mientras tanto, las pequeñas naves terrestres dispararon precisamente contra puntos clave de las naves más grandes. En su centro de mando, el almirante Kelly observó cómo se desarrollaba la batalla. Ahora viene la segunda fase, dijo. Lanzaron los drones. Cientos de pequeñas embarcaciones no tripuladas se unieron a la lucha. Algunos portaban armas, otros simplemente crearon confusión en los sensores del Consejo. Los pilotos humanos se mezclaron entre ellos. Imposible decirlo por separado. En el buque insignia del Consejo, sonó la alarma cuando fallaron los sistemas. Su patrón de ataque no tiene sentido, gritó el comandante. No hay lógica en sus movimientos. 3 de los buques municipales más grandes fueron dados de baja sin ser destruidos. Varios menores se retiraron tras sufrir daños. No se perdió ni una sola nave terrestre. La voz de Nickel superó la calma cuando pasó junto a un acorazado del Consejo inutilizado. Esperaban que lucháramos como ellos. Gran error. Después de 2 horas de caótica batalla, las naves restantes del Consejo se reunieron y se alejaron del sistema solar. Nunca se han enfrentado a nada parecido a la defensa de la Tierra. Posteriormente, el almirante Kelly se dirigió a los líderes de la Tierra. Hoy le mostramos al Consejo algo que nunca antes habían visto. Todas las especies que encontraron luchan según estrategias predecibles que sus IA pueden contrarrestar. Nosotros no. ¿Volverán?, alguien preguntó. Sí, dijo Kelly con firmeza, pero no de inmediato. Primero, intentarán comprender qué pasó aquí. Estudiarán nuestras tácticas, intentarán encontrar patrones. No encontrarán ninguno, porque no lo sabía. Cada conductor tomó sus propias decisiones en ese momento. En el planeta natal del Consejo, los analistas militares observaron las grabaciones de la batalla en atónito silencio. Sus formaciones perfectas y tecnología avanzada fueron derrotadas por lo que les parecía un caos. Por primera vez en miles de años, el Consejo se enfrentó a un enemigo que no podía predecir. Necesitamos revisar nuestro enfoque hacia los humanos. Un analista finalmente dijo que un comandante de Citera sintió lentamente. De hecho, son más peligrosos de lo que pensábamos. 3 meses después de la fallida acción militar, el Consejo Galáctico intentó un nuevo enfoque. Sus embajadores llegaron a la Tierra con sonrisas amistosas y las manos abiertas. Esta vez ofrecieron lo que parecía ser un trato generoso, un programa de intercambio cultural. El comandante Peter Grant se sentó al fondo de la sala de reuniones mientras los representantes del Consejo explicaban su oferta. Él estaba allí como seguridad, pero escuchó atentamente cada palabra. Desde que se unió a las fuerzas de paz en la Tierra, aprendió a sospechar de las generosas ofertas del Consejo. Estábamos muy enérgicos, admitió el embajador principal, Citeri, de piel azul. Quizás primero deberíamos aprender a comprendernos mejor a nosotros mismos. Proponemos un intercambio cultural, su arte, música y literatura compartida con nuestros mundos. Nuestro conocimiento e historia compartidos con los suyos. Los representantes de la Tierra parecían satisfechos. Esta fue la primera oferta razonable del Consejo. Pedro no estaba convencido. Durante una pausa en las negociaciones, pidió ver el documento completo del tratado. Esa noche se quedó despierto hasta tarde leyendo cada línea del acuerdo. En el apartado 47, escondido entre detalles técnicos, encontró lo que buscaba. El tratado clasificó las obras culturales humanas como potencialmente desestabilizadoras y limitó su distribución a entornos controlados. Otra sección requería la aprobación del Consejo para cualquier arte,
música o historia humana antes de poder compartirla. A la mañana siguiente, Peter mostró sus hallazgos al equipo de negociación de la Tierra. Tienen miedo de nuestras ideas, explicó. Quieren controlar lo que compartimos y cómo lo compartimos. Cuando se reanudaron las negociaciones, el jefe negociador de la Tierra se enfrentó al embajador del Consejo. Encontramos restricciones preocupantes en su tratado. ¿Por qué quieren limitar nuestras exportaciones culturales? La amistosa sonrisa del embajador desapareció. Algunas formas de expresión pueden alterar el orden establecido. Solo queremos garantizar la armonía. ¿Eso significa que quieres censurar lo que decimos? Peter habló desde su asiento. No había planeado hablar, pero no podía quedarse callado. ¿Tienes miedo de que nuestras historias, nuestra música, nuestro arte den a otras especies ideas sobre la libertad? La habitación quedó en silencio. El rostro del embajador se endureció. La cultura humana contiene conceptos peligrosos. Sus historias suelen presentar rebelión contra la autoridad. Su música fomenta respuestas emocionales que pueden conducir a comportamientos irracionales. Estos son contaminantes meméticos. Peter se puso de pie, con la ira clara en su rostro. O nuestra cultura no es una enfermedad. Eso es lo que somos. Contamos historias sobre la lucha por la libertad porque valoramos la libertad. Hacemos música que despierta emociones porque las emociones son importantes para nosotros. Después de eso, las negociaciones fracasaron rápidamente. Los representantes del Consejo abandonaron la Tierra sin un tratado firmado. Pero Peter no había terminado. Se acercó a la diplomática Diane Foster con una idea. Si tienen miedo de nuestra cultura, entonces nuestra cultura es un arma, afirmó. Usémoslo. A Diane le gustó el plan. En cuestión de días, las naves terrestres transmitían música, historias y arte humano por todo el espacio del Consejo. Pasaron por alto los canales oficiales y enviaron mensajes directamente a personas comunes y corrientes de todo el mundo. Tradujeron todo a todos los idiomas conocidos. Las naves del Consejo intentaron bloquear las transmisiones, pero eran demasiadas. La Tierra aprendió de sus tácticas de batalla. No uses patrones. No seas predecible. Las transmisiones provinieron de diferentes lugares, en diferentes momentos, utilizando diferentes métodos. En los mundos de los consejos más jóvenes, la gente escuchó por primera vez música humana. Leen historias sobre héroes que lucharon contra probabilidades imposibles. Vieron arte que expresaba emociones que les habían enseñado a reprimir. La Junta convocó una reunión de emergencia. Llegaron informes de todo su territorio. En 7 mundos, la gente comenzó a crear su propio arte inspirado en ejemplos humanos. En 3 mundos, hubo reuniones públicas donde la gente tocaba música humana. Esto es peor que una acción militar, afirmó un alto miembro del Consejo. Están atacando los cimientos de nuestra sociedad. El alto consejero de Citeri estuvo de acuerdo. La cultura humana debe clasificarse como una influencia disruptiva tipo I2. Está prohibido todo contacto con él. Pero ya era demasiado tarde. Las ideas ya se habían difundido. En docenas de mundos, especialmente entre las especies más jóvenes, la gente hacía preguntas que nunca antes habían hecho. ¿Por qué el Consejo controlaba todo? ¿Por qué no podían tomar sus propias decisiones? En la Tierra, Peter observó con satisfacción cómo llegaban los informes. Intentaron detener nuestras naves, le dijo a Diane. Nunca supieron cómo detener nuestras ideas. La sala del Gran Consejo nunca ha sido tan ruidosa. Los representantes de las 32 especies miembros se gritaban unos a otros. Algunos exigieron acciones contra la Tierra. Otros pidieron nuevos enfoques. El concilio velático, estable durante 5000 años, estaba sumido en el caos. El alto consejero Sextul, el mayor de los Citeri, levantó los 4 brazos. Silencio, ordenó. Su voz resonó por toda la cámara. Cuando la habitación se calmó, volvió a hablar. Este problema humano debe resolverse. Convocaremos a la Tierra a un debate formal, aquí frente a todas las especies. Verán la sabiduría de nuestros caminos. En la Tierra, el mensaje llegó con una cortesía sorprendente.
El Consejo invitó a la Tierra a enviar un representante para hablar sobre el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica. Prometieron un salvoconducto y una audiencia justa. Los líderes de la Tierra eligieron al profesor William Chen para que lo representara. No era un político ni un soldado. Fue profesor de filosofía e historia. Entendió lo que hacía a los humanos diferentes. Cuando el profesor Chen llegó a la estación del Consejo, miles de extraterrestres lo observaron. Algunos eran hostiles, otros curiosos. Muchos procedían de especies más jóvenes que escuchaban ideas y música humanas. Querían ver estas extrañas criaturas que causaban tantos problemas. La sala de debate era circular y los asientos se elevaban como un cuenco. En el centro había dos plataformas, una para el presidente de la Junta y otra para el profesor Chen. El alto consejero Sextoy ocupó su lugar en primer lugar. Durante 50.000 años, comenzó el antiguo extraterrestre. El Consejo mantuvo la paz y el orden en la galaxia. Cada especie tiene su papel. Cada persona aporta según sus capacidades. Esta es la forma natural de las cosas. El asesor explicó cómo funcionaba la galaxia bajo su dirección. Las especies más antiguas y avanzadas proporcionaban protección y sabiduría. Las especies más jóvenes proporcionaron recursos y mano de obra hasta que avanzaron lo suficiente como para unirse a los rangos superiores. Este sistema evitó las guerras. Ayudó a las especies a desarrollarse de forma segura, dijo Sextoy. ¿Por qué los humanos rechazarían un sistema que ha funcionado durante tanto tiempo? El profesor Chen escuchó cortésmente. Cuando llegó su turno, subió a su plataforma. Era pequeño comparado con muchos extraterrestres, pero su voz era clara y fuerte. Agradecemos al Consejo por esta oportunidad de hablar, comenzó. Los humanos provienen de un mundo con muchas naciones, muchos sistemas de gobierno. Intentamos gobernar como tú, con los fuertes controlando a los débiles. Nunca dura. Chen explicó la historia de la Tierra, cómo los humanos pasaron de imperios a democracias, de cooperación forzada a alianzas voluntarias. El Consejo pregunta por qué rechazamos sus tratados. Lo rechazamos porque nos quitan la posibilidad de elegir, afirmó. Su sistema puede evitar guerras entre especies, pero crea otro tipo de conflicto. El conflicto entre lo que las personas podrían llegar a ser y lo que les permite ser. Un murmullo recorrió la multitud. Varios representantes de especies más jóvenes asintieron con la cabeza. Te proponemos algo diferente. Chen continuó. Cooperación voluntaria en lugar de obligación convencional. Dejemos que las especies elijan sus propios caminos. Compartir el conocimiento libremente, no como recompensa por la obediencia. Los miembros del Consejo parecieron sorprendidos. Esto no fue solo un rechazo de sus tratados, sino un rechazo de todo su sistema. Pero antes de que pudieran responder, uno representa se levantó una especie llamada Murmurdek. El humano habla sabiamente, dijo el mazo murmurando, su voz vacilante por la edad. Nuestra historia nos dice que alguna vez tuvimos valores similares. Hemos estado separados de ellos durante muchas generaciones. Esta revelación causó revuelo. La Murmurdek se encontraba entre las carreras del Consejo más antiguas. Si les hubieran quitado la libertad, ¿qué significaría eso para otras especies? Más representantes comenzaron a hablar. Una raza joven llamada Nit admitió que siempre habían cuestionado los tratados sobre recursos, pero tenían miedo de oponerse a ellos. Una suerte de mando medio reveló que ocultó avances tecnológicos para evitar restricciones del Consejo. Alto asesor, la herramienta de Zek intentó recuperar el control. Este no es el propósito de este debate. Estamos aquí para mostrar a los humanos el error de sus caminos. Pero ya era demasiado tarde. La cámara estalló en un desacuerdo abierto por primera vez en miles de años. El profesor Chen observó la perfecta unidad del fragmento del Consejo ante sus ojos. Un mensaje del almirante Kelly apareció en su pantalla privada. Buen trabajo. Sigue presionando. Las especies más jóvenes están viendo transmisiones por toda la galaxia. Están viendo qué preguntas son posibles. Chen asintió levemente. La Tierra no vino a unirse al orden perfecto del Consejo. Vinieron a demostrar que el orden no era la única opción. Y en toda la galaxia, otros comenzaban a ver esto también.
Las semanas que siguieron al gran debate cambiaron todo. La Tierra ya no estaba sola en su postura contra el Consejo. 7 especies más jóvenes se pusieron en contacto entre sí en secreto, solicitando reuniones lejos de los observadores del Consejo. Juntos formaron lo que la Tierra llamó la Coalición de Independencia. El almirante Kelly estaba sentado a la cabecera de la mesa en la principal estación espacial de la Tierra. A su alrededor estaban representantes de las 8 especies de la coalición. Algunos parecían casi humanos. Otros eran muy diferentes. Uno de ellos era una nube de gas flotante. Otro parecía un árbol andante. Pero todos compartían el mismo deseo. Libertad del control de la Junta Directiva. El Consejo declaró ilegal nuestra coalición, les dijo Kelly. Han impuesto sanciones a todos nuestros mundos. Necesitamos estar preparados para acciones más agresivas. Los representantes alienígenas asintieron o hicieron gestos equivalentes a los de su especie. Todos esperaban esto. La Tierra tiene la tecnología menos avanzada entre nosotros. Kelly continuó. Pero tenemos algo que el Consejo teme. Innovación ilimitada. Hemos desarrollado nuevos sistemas que evitan las restricciones municipales. Estamos listos para compartirlos con todos ustedes. En las pantallas repartidas por la sala aparecieron planos técnicos. Los científicos de la Tierra han creado nuevos motores, armas y sistemas de comunicaciones diferentes a todo lo que ha utilizado el Consejo. Sin consejo con restricciones a la investigación, la Tierra logró avances en 2 años que habrían llevado décadas bajo la dirección del Consejo. Estos planes son suyos, dijo Kelly. Sin árboles, sin obligaciones. Solo un regalo entre iguales. Los representantes quedaron sorprendidos. El Consejo siempre ha controlado la tecnología, ofreciéndola como recompensa por la obediencia. La idea de compartir libremente era nueva para ellos. Cuando los mundos de la coalición comenzaron a construirse según los diseños de la Tierra, sucedió algo inesperado. Los mejoraron. Cada especie añadió sus propios conocimientos, sus propios enfoques. La tecnología ha avanzado más rápido que nunca. El avance más importante provino de la propia Tierra. El Dr. Wright y su equipo crearon un nuevo sistema de comunicación FTL que no utilizaba la red del Consejo. Por primera vez, la especie podría hablar a través de la galaxia sin que el Consejo escuche o controle el flujo de información. El comandante Ryan Banks dirigió la misión de distribuir esta tecnología. Su nave, disfrazada de comerciante común, viajó a mundos de toda la galaxia. Algunos eran hermanos de la coalición. Otros eran mundos donde la gente había escuchado ideas y música humana si quería saber más. Esto es más peligroso que cualquier arma. Ryan le dijo a su equipo mientras instalaban el primer sistema en un mundo distante llamado Nix. Con esto, la gente puede compartir ideas libremente. El Consejo no puede detenerlos, no puede filtrar lo que dicen. Tenía razón. A medida que la red de comunicación se extendió, la información fluyó libremente por primera vez en la historia galáctica. La gente en los mundos del Consejo se enteró de la coalición. Descubrieron que los tratados que consideraban justos en realidad estaban diseñados para mantenerlos dependientes. En docenas de mundos, especialmente en especies más jóvenes, la gente comenzó a cuestionar abiertamente el Consejo. Algunos exigieron nuevos tratados. Otros simplemente ignoraron las directivas del Consejo. El orden perfecto se estaba desmoronando. El Consejo respondió con amenazas y castigos. Enviaron barcos a mundos de la coalición. Detuvieron a quienes hablaban en su contra, pero no pudieron detener el flujo de información. La economía galáctica también comenzó a cambiar. Durante miles de años, el Consejo controló todas las principales rutas comerciales. Ahora, los barcos de la coalición transportaban mercancías directamente entre mundos, pasando impuestos y restricciones municipales. Se abrieron nuevos mercados. Los recursos que estaban estrictamente controlados pasaron a estar disponibles para todos. Las naves terrestres abrieron el camino, mostrando rutas comerciales que el Consejo había declarado inseguras o imposibles. Los capitanes humanos asumieron riesgos que conmocionaron a otras especies pero abrieron nuevas posibilidades. En su oficina en la Tierra, la almirante Kelly recibía informes de toda la galaxia.
Los mundos de la coalición prosperaron a pesar de las sanciones del Consejo. La nueva red de comunicación crecía día a día, y lo más importante, el Consejo estaba perdiendo el poder. Construyeron su sistema basándose en el control de información y recursos, dijo a los líderes de la Tierra. Los sacamos a ambos, ahora esperemos. ¿Para qué? Alguien preguntó. Entonces se dan cuenta de que necesitan hablar con nosotros como iguales, respondió Kelly. La vieja galaxia ha desaparecido. Simplemente no lo saben todavía. Han pasado 3 años desde el primer contacto de la humanidad con el Consejo Galáctico. En ese tiempo todo cambió. El Consejo, alguna vez poderoso e incuestionable, ahora controlaba solo la mitad de su antiguo territorio. El resto se unió a la coalición o se declaró neutral. Hoy, el Consejo convocó una sesión de emergencia. Por primera vez en su historia, invitó a hablar a países que no eran miembros. El almirante Kelly y el Dr. Wright estaban en la plataforma donde había estado el profesor Chen. Esta vez, la cámara estaba más silenciosa. Los miembros del Consejo los observaron con una mezcla de ira, miedo y, en algunos casos, respeto. El Consejo solicitó esta reunión, dijo el nuevo alto consejero, un citeri llamado Belvar. El exalto consejero fue destituido tras no haber logrado resolver el problema humano. Has causado una gran perturbación en la galaxia. Belvar continuó. Muchos sistemas cayeron en desorden. Se rompieron tratados que duraron miles de años. El almirante Kelly asiente muerto. El cambio suele ser difícil pero necesario. ¿Qué deseas? Preguntó Belvar, yendo directo al grano. Rechazaste todos los tratados. Animaste a otros a hacer lo mismo. ¿Qué satisfaría a la humanidad? Kelly miró las caras que la observaban. Reconoció muchas especies. Otros eran tan diferentes que era difícil leer sus expresiones. Pero todos esperaban su respuesta. Queremos lo que todos quieren, dijo. La libertad de elegir nuestro propio camino. El derecho a comerciar, explorar y desarrollarse sin límites artificiales. Queremos que nos traten como iguales y no como recursos a gestionar. Se volvió hacia el Dr. Wright, que se adelantó con un bloqueo. Los datos. Hemos preparado un nuevo tratado, explicó. Uno basado en el respeto mutuo y la verdadera cooperación. Gritos alrededor de la cámara mostraron el documento. Los miembros del Consejo comenzaron a leer y sus expresiones cambiaron de la sospecha a la sorpresa. Este tratado no tiene cuotas de recursos, dijo un miembro. Sin restricciones tecnológicas. No hay restricciones, dijo otro, pareciendo confundido. Sí, corrigió el Dr. Wright. Restringe lo que los fuertes pueden quitar de los débiles. Evita que cualquier especie reclame autoridad sobre otras en función de su edad o avance. Garantiza a todos los seres el derecho a sus propias culturas, sus propias creencias, sus propias elecciones. La Cámara estalló en discusión. Algunos miembros de la Junta rechazaron la idea de plano. Otros, especialmente aquellos pertenecientes a especies que casi se unieron a la coalición, parecieron interesados. Esto pondría fin al Consejo tal como lo conocemos, dijo finalmente Belvar. Sí, estuvo de acuerdo el almirante Kelly. El antiguo Consejo terminaría. Comenzaría una nueva organización, en la que todas las especies tuvieran la misma voz, una que ayudara y apoyara en lugar de controlar y restringir. Miró alrededor de la cámara. La galaxia ya está cambiando. La mitad de sus miembros se han ido, otros seguirán. Puedes luchar contra este cambio y perderlo todo, o puedes ayudar a dar forma a un nuevo futuro. Durante un largo momento, el silencio llenó la cámara. Entonces, sorprendentemente, habló uno de los miembros principales del Consejo. Era una cítara anciana que rara vez participaba en los debates. He estado observando nuestro Consejo durante 20.000 años, dijo lentamente el mayor. He visto cómo pasamos gradualmente de guiar a las especies más jóvenes a controlarlas. Quizás los humanos tengan razón. Quizás sea hora de un cambio. Se sumaron más voces, algunas de acuerdo, otras discutiendo. Pero el debate ha cambiado. Ya no discutían si aceptar las demandas humanas, sino cómo adaptarse a una nueva realidad galáctica. 3 días después se firmó el tratado.
No todos los miembros del Consejo, algunos de los más antiguos y poderosos se niegan. Pero basta confirmar para iniciar la transformación. El Consejo Galáctico se convertiría en la Alianza Interestelar, con igual representación para todas las especies sin importar edad o tecnología. Mientras el almirante Kelly y el Dr. Wright se preparaban para regresar a la Tierra, Belfar se acercó a ellos. Cambiaste el curso de la historia galáctica, dijo, no a través de conquistas o tecnología, sino a través de ideas. Ninguna especie había hecho esto antes. Kelly sonrió. Esto es lo que hace a los humanos diferentes. Nunca dejamos de preguntarnos por qué las cosas no pueden ser mejores. Por toda la galaxia, las noticias se difundieron rápidamente a través de nuevas redes de comunicación. Después de 50.000 años de jerarquía y control, ha comenzado una nueva era de cooperación. Y todo empezó porque una pequeña especie joven se negó a seguir las reglas. La humanidad se hizo conocida en las estrellas, no como conquistadores o guerreros, sino como la especie que nunca se rindió y rompió cadenas. Y esa, decidieron, era la mayor victoria de todas.